Ok, vamos a presentar JavaScript en la programación funcional. JavaScript es un lenguaje utilizado comúnmente en el desarrollo de aplicaciones web. Recientemente se han incluido en sus nuevas características de ECMAScript 6 la posibilidad de ejecutar funciones o algunas llevar JavaScript a la programación funcional. También mediante Node puede correr como un script sin necesidad de correr en el navegador. La programación funcional es el estilo de construir la estructura y elementos de una aplicación, viendo la computación como la evaluación de funciones matemáticas, huyendo de aquellas prácticas que provocan cambios de estado y mutación de los datos. En JavaScript muy comúnmente podemos hacer que nuestras variables, al contrario de la programación funcional, cambien de acuerdo a un evento y muten y sean afectadas por otras variables. Pero también existe la posibilidad de hacer las variables inmutables mediante el uso de APIs. Algunos de los conceptos que debe de manejar JavaScript para lograr asegurar la programación funcional es asegurar la inmutabilidad de los datos con los que se trabaja en la aplicación. Mediante el uso de las nuevas características como BART y let const podemos hacer que las variables no compartan estados con otras variables. Debemos de usar funciones puras, lo cual también ya es posible mediante la declaración de funciones guiándose o tratando de que sean puras y mediante el uso de funciones de orden superior. También tenemos el uso del currying, que es la separación de los parámetros en funciones. Que no hacer que una función reciba todos los parámetros, sino que una función reciba un parámetro y luego ejecute otra función y luego reciba otro parámetro, haciendo independientes las funciones. Y también debemos de poder usar la composición de las funciones. Ahora, hablando de funciones, la función impura, el argumento de entrada y su resultado no es no determinista. Una función impura es como la que vemos aquí, random. Random es ejecutada y después de su ejecución se devuelve un resultado que es incierto debido a que es un número aleatorio. Al contrario de la función pura, donde una función pura recibe una entrada y retorna una entrada. Una función pura es predecible y no sufre una alteración más que la que nosotros le demos en el proceso de la función. En este caso tenemos una función que multiplica un parámetro y devuelve siempre el parámetro multiplicado por 2. Al contrario que random, nosotros tenemos la función no recibe ningún parámetro y retorna un número aleatorio, lo que lo vuelve no determinista. Otro concepto que debemos manejar para la programación funcional es las funciones flecha. Estas son funciones anónimas, son funciones no relacionadas con métodos y no pueden ser usadas como constructores. Aquí tenemos un ejemplo de materials.map que hace un mapeo. Un mapeo es una función de orden superior que recibe otra función y devuelve un arreglo con lo que le digamos que haga el mapeo. Por ejemplo, en este caso va a recibir va a recorrer un arreglo de materiales y nos va a retornar el valor, la longitud del material. O sea, si son cadenas, los materiales, por ejemplo, que fueran cemento, grava, varilla, lo que nos retornaría es el número de la longitud de la cadena en otro arreglo y no alteraríamos el arreglo original, lo cual lo hace una función usando programación funcional. Ok, como vimos anteriormente, las funciones de orden superior, como la que vimos anteriormente,
son aquellas que reciben uno o más parámetros, que reciben uno o más funciones como argumentos, o bien devuelven funciones como resultado. Aquí tenemos las funciones de orden superior que permite JavaScript, que son map, filter, reduce. Map lo que hace es tomar un arreglo de valores y aplicarle una función que los transforma y devuelve la función. En este caso tomamos el arreglo que tiene 1, 2, 3 y lo mapeamos sumándole 1, entonces nos devuelve todo el arreglo entero que le pasamos, pero con la característica de que ahora cada valor vale 1 más. Filter es usado para filtrado de datos, en el cual podemos darle una condición y solo nos devolverá los elementos de un arreglo o de un arreglo en los cuales se cumpla la condición. Por ejemplo, tenemos que 1, 2, 3 es nuestro arreglo y lo filtramos porque nuestro número sea mayor que 1. Entonces el único valor que no es mayor que 1 es 1. Entonces por los consiguientes nos retorna 2,3. Y por último está reduce, que reduce es una forma de iterar un arreglo y sumar todos los datos que posee. Por ejemplo, recibe una función. Se me olvidó mencionar que todas estas son funciones. Map, filter y reduce reciben funciones anónimas, que son las funciones flecha. Y estas funciones sirven para procesar los datos y devolver un valor. En este caso, por último, reduce recibe un acumulador y un número. Y lo que hace es tomar el acumulador y sumarle el número. Entonces, pues lo que nos retornaría sería la suma de todos los valores dentro del arreglo. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de cómo multiplicar cada valor de un arreglo de forma normal, como se hace comúnmente en JavaScript, que consiste en tomar un arreglo de números, declarar otro arreglo y luego recorrer el arreglo original, y luego agregar al arreglo que creamos todos los valores que estamos recorriendo multiplicados por 2. Ahora, la forma de hacer esto con funciones de orden superior sería pues mucho más corta y menos compleja y más entendible para las personas que conocen cómo funcionan esto de programación funcional. En este caso tenemos la misma declaración de los números, pero ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la función map, porque la función map recibe una función que manipula los valores y devuelve otro arreglo, conservando los valores originales del arreglo, independientes a la transformación que nosotros le hicimos. Por eso lo guardamos en la constante double. Entonces hacemos el mapeo de n, donde n va a ser cada valor del arreglo, y tomamos n y lo multiplicamos por 2. Entonces eso se va a retornar, y entonces va a ser una iteración, y por cada elemento del arreglo lo multiplicará por 2 y retornará el valor del arreglo multiplicado por 2, lo almacenará en un arreglo y a su vez retornará ese arreglo al finalizar el recorrido, de una forma más simple y mucho más entendible de realizar las cosas. Aunque los dos dan el mismo resultado, si vemos, en teoría es más código. Declaras una variable extra que es let y para iterarlo, y usas otras funciones como push. Y pues esa es una manera de realizar lo mismo, pero en otro paradigma. Ahora, el currying consiste en convertir una función de múltiples variables en una secuencia de funciones unitarias. Secuencia de funciones unitarias. Esto hace que si una función tiene n argumentos de entrada, nunca se ejecutaría si no le proporcionamos los argumentos de entrada que pide, al contrario de lo que ocurre por defecto en JavaScript. En JavaScript podemos declarar parámetros opcionales o parámetros
opcionales en una función y decidir si se va a ejecutar o no si recibe los parámetros. Pero por lo general, si no le decimos que es un parámetro opcional, debe de requerir ese parámetro para que se ejecute. Entonces, ¿qué es el currying y cómo lo podemos aplicar en JavaScript? Tenemos la función pura de suma que vimos anteriormente. No, que no hemos visto, pero es una función que suma, que consta de recibir dos parámetros a, b y sumarlos. Ahora, al declarar la suma, declaramos la función suma que recibe dos parámetros y retorna la suma de esos mismos. Entonces, como ya declaramos suma, ahora la podemos llamar mediante el nombre suma y le tenemos que pasar los dos parámetros para que se ejecute. El currying consiste en tomar cada uno de esos parámetros, como lo vemos aquí, tomamos la constante suma es igual a, que es el primer parámetro que va a recibir, y eso va a retornar una función. Ahora esa función va a recibir a su vez otro parámetro que es b, y esa función va a retornar la suma de a más b. Entonces, como declaramos suma es igual a toda esta función, que es a, que retorna la función de a más b, la cual a su vez retorna a más b. Entonces, al llamarla tenemos que, por ejemplo, primero pasar el primer parámetro de suma 10 y luego pasar como otra función con paréntesis el siguiente parámetro. Entonces lo que hará es realizar la suma y retornar la suma. Ahora, otra cosa que podemos hacer es guardar la primera función que retorna suma como suma pending. Entonces vamos a tener que siempre suma va a valer 3 y luego podemos ejecutar suma pending y pasarle múltiples valores, pero recordando que suma primero vale 3. Entonces el primer parámetro sería 3 y el segundo podría variar dependiendo de lo que queramos sumar, haciendo que no requiera la función para que se ejecute necesita todos los parámetros, pero también se puede declarar y usar sin todos los parámetros aplicando currying. Ahora, por último tenemos la composición de funciones, que no es más que realizar múltiples funciones sobre el mismo arreglo. Una cosa que nos permite JavaScript es que mediante la ejecución de los métodos mediante puntos podemos usar varios métodos sobre lo que está retornando. Por ejemplo, aquí tenemos original, que es un arreglo, y luego original le aplicamos un filtro de todos los valores que sean divisibles entre 2, o sea, los pares. Si son divisibles entre 2, se van a pasar se van a devolver. Entonces, el primer filtro te va a devolver todos los números pares. Luego, ese filtro es almacenado temporalmente y a su vez se le puede aplicar otra función. Y como eso retorna un arreglo y un arreglo puede ser filtrado mediante las funciones de orden superior, se vuelve a filtrar, pero ahora con los valores que sean mayores a 20. Esto toma los valores pares que nos retornó este arreglo, el primer arreglo, y los compara viendo si son mayores que 20. Si son mayores que 20, entonces retorna esos valores y ahora vamos a tener los valores que son pares y mayores que 20. Y a su vez podemos reducirlos y sumar todos esos valores para saber cuánto vale. Por último, para hacer eso, pues aplicamos la función reduce, que recibe el acumulador el valor y devuelve el acumulador más el valor, itera todos los valores pares divisibles entre 2 y los retorna. Entonces la suma que retorna es 132, que es 80 más 22 más 30. Y pues esto sería todo sobre cómo aplicar algunos conceptos de programación funcional sobre JavaScript y las posibilidades que nos permite posteriormente no solo
funciona con números, podemos filtrar cadenas, podemos filtrar lo que nosotros queramos mientras esté un arreglo, podemos filtrar objetos que a su vez tengan arreglos y dentro de esos arreglos realizar distintas operaciones y obtener otros arreglos con información concreta. Pues es una buena forma de poner en práctica la programación funcional en JavaScript y es utilizada muchas veces. Estas funciones son muy utilizadas cuando recorremos enormes cantidades de datos. Y pues esto sería todo, gracias.